Bienvenidos una vez más, amigos, amigas, a su canal Andy's Wood. Gracias por su apoyo en el video anterior y gracias por decidir ser parte de esta comunidad. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir el video para que podamos llegar a más personas. Pueden mandar sus anécdotas al correo que aparece en la descripción, recuerden. Por el momento les traigo historias reales sacadas de internet, pero no de México exactamente. Ojalá que con sus aportaciones pronto podamos comenzar a compartir más historias de México y Latinoamérica, porque obvio somos una región muy rica en leyendas, historias paranormales y folclore en general. Dicho esto, no nos demoremos más y vamos con nuestro tema de hoy. ¿Alguna vez has ido al bosque? ¿Eres de los que disfrutan el clima de la montaña, alejado de todo y de todos, para tomarte un tiempo para ti mismo? El clima húmedo, lluvioso, dentro de una cabañita o casita rodeada de árboles. Tú calientito en un sofá, leyendo algo, viendo una película o simplemente distrayéndote en tu celular o tomando una siesta. Quizás también eres de los que disfrutan acampar en medio de la nada con los sonidos de la naturaleza a tu alrededor. Bueno, hoy te traigo dos historias que se desarrollan en lugares así, pero que tuvieron un desarrollo de los acontecimientos muy diferente a lo que estás pensando. Relájate, pon atención y toma nota, porque podrías ser tú el siguiente en caer víctima de la engañosa paz de la tranquilidad del bosque. Crecí en el extremo norte del valle de Richfield. La casa de mis abuelos está en un pequeño trozo de césped que parecía el único espacio abierto en kilómetros. Podías pararte en el porche y sentir el bosque aplastándote desde todas las direcciones. De niño, pensaba que era reconfortante, como si nada pudiera atravesar todos esos árboles a menos que mi abuelo lo permitiera. Era el tipo de persona que siempre sabía exactamente qué estaba pasando en sus terrenos. Si una rama crujía al borde de la propiedad, levantaba la vista de su café y asentía como si hubiera estado esperándolo. En aquel entonces creía que nada podía sorprenderlo. Creo que eso me hizo sentirme más valiente. Es extraño lo rápido que puede desaparecer esa sensación de seguridad. Después de que se fuera, primero mi abuelo y luego mi abuela unos años después, no quedó nadie para cuidar del lugar, nadie más que yo, y seguí posponiéndolo, fingiendo que no era mi responsabilidad, hasta que los trámites legales me obligaron a afrontarlo. El pasado octubre, por fin volví allí en coche. Hacía unos 15 años que no pisaba esa casa. Una parte de mí pensaba que quizás se vería igual, pero cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de cuánto tiempo había pasado. El camino principal se convertía en grava. Luego se estrechaba en un sendero que era básicamente tierra compactada, con profundos surcos a ambos lados. Mi pequeño sedán se sentía ridículamente fuera de lugar. Seguía subiendo las ruedas poco a poco en la cresta central para no tocar fondo con las rocas. Estaba tan tranquilo allá afuera. Ni coches, ni casas, ni siquiera cables de electricidad. Recuerdo haber pensado, solo son 3 noches. Ese fue el trato que hice conmigo mismo. 3 noches para ordenar las habitaciones, decidir qué conservar y reunirme con el notario para firmar la venta del terreno. Luego, podría volver a mi vida real en la ciudad y olvidarme de todo. Para cuando llegué al claro, el sol ya se ponía tras los árboles. El porche tenía peor aspecto del que esperaba. Las tablas estaban tan hundidas que casi rozaban la tierra. Una tabla estaba podrida de un tirón. Tuve que rodearla para llegar a la puerta. Al presionar la palma de la mano contra la cerradura, giró con tanta facilidad que me revolvió el estómago, como si no hubiera pasado el tiempo, como si la casa hubiera estado ahí esperándome. Dentro, el olor me impactó primero: madera vieja, naftalina y una que otra cosa más. Algo agrio y húmedo, como hojas mojadas apiladas, pudriéndose. Me trajo una oleada de recuerdos para los que no estaba preparado. Las vacaciones que pasé ahí, el sonido de la abuela tarareando en la cocina,
las pesadas botas de mi abuelo junto a la puerta trasera, me quedé allí un minuto asimilándolo todo, sintiéndome como si hubiera entrado en una especie de versión preservada de mi infancia. Luego, dejé mi bolso junto a la escalera y empecé a abrir armarios. La mayoría de los platos seguían allí, apilados cuidadosamente detrás de papel de contacto amarillento. Una pila de periódicos de 2 años se curvaba en los bordes sobre la encimera. La cesta de punto de mi abuela estaba debajo de su silla con esa bufanda a medio terminar en la que había estado trabajando. Las agujas seguían clavadas justo donde ella las dejó, la lana un poco desteñida también. Para cuando oscureció del todo, había logrado empacar la cocina y parte del salón. Mi teléfono ya se quejaba, ni una sola barra, ni un parpadeo. Intenté moverme de ventana en ventana para captar señal y finalmente conseguí una barra temblorosa, lo suficientemente larga como para enviarle un mensaje a mi hermano diciéndole que lo había logrado. Me paré junto al fregadero a comerme un sándwich frío, mirando por la ventana hacia la copa de los árboles. Los troncos estaban tan juntos que parecían una sola pared negra. Era la misma sensación que tenía de niño, como si te quedaras mirando demasiado tiempo algo pudiera parpadearte de vuelta. Esa noche me acosté temprano. No había mucho más que hacer, ni televisión, ni internet, solo el viejo tic-tac del reloj en el pasillo. Me tumbé en el colchón hundido, mirando al techo y escuchando el crujido y el crujir de la casa. Todos los sonidos parecían demasiado fuertes. No sé qué hora era cuando me desperté. Al principio pensé que no era nada, solo los típicos ruidos y crujidos de un viejo lugar enfriándose. Pero entonces lo oí de nuevo, un raspado lento y deliberado justo debajo de las tablas del suelo. Me quedé paralizado. El corazón me latía con fuerza en la garganta. Intenté convencerme de que era solo un animal, tal vez una zarigüeya hurgando allá abajo, pero el sonido era demasiado mesurado, demasiado constante, como dedos probando la veta de la madera, moviéndose de un lado a otro. El raspado se detuvo. Luego vino un golpe sordo, como una mano presionando contra la pared inferior del suelo, buscando puntos débiles. Me quedé allí tumbado con el puño apretado contra las mantas, todos los músculos contraídos. Tenía la boca demasiado seca para tragar. Los ruidos continuaron así durante lo que me pareció una hora, raspando, haciendo pausas, presionando una y otra vez. Cuando finalmente cesaron, no me moví. Me quedé allí tumbado hasta que el primer rayo del amanecer se coló por entre las cortinas. Con la luz del día todo parecía normal de nuevo. Me obligué a salir y revisar las rejillas de ventilación del sótano. Nada se movió, ni un paso. Huellas, ningún rasguño. Me dije a mí mismo que estaba evidentemente cansado, tal vez todavía medio soñando. Seguí empacando todo el día, pero no podía dejar de pensar en esa trampilla en el suelo de la cocina, la que conducía debajo de la casa. Cada vez que pasaba por adelante sentía un pequeño nudo apretando bajo mis costillas, como si me miraran demasiado. La segunda noche ni siquiera me molesté en intentar dormir. Al principio simplemente me quedé allí, tumbado con las mantas subidas hasta la barbilla, mirando al techo. Pasaron horas sin un solo ruido. Finalmente mis ojos comenzaron a cerrarse. Luego, justo después de medianoche, el raspado comenzó de nuevo. Esta vez estaba más cerca. Lo oía moverse por el suelo, deteniéndose cada pocos metros. Las tablas debajo de mi cama crujieron. Sentí mi pulso golpear contra mis costillas. Mi respiración salía en estos pequeños jadeos superficiales que no podía controlar ya. El raspado se hizo más fuerte, más insistente, como si estuviera probando cada tabla, buscando la parte más delgada. Busqué a tientas mi teléfono. Me temblaba tanto la mano que casi se me cae. No había señal, ni siquiera la única luz que parpadeaba durante el día. El ruido cesó. Por un segundo hubo un silencio absoluto. Entonces oí una voz baja y apagada, justo debajo de mí. Las palabras eran imposibles de entender, solo una forma húmeda y áspera de hablar,
como si alguien intentara susurrar con la boca llena de barro. No pensé, agarré mi mochila, pasé las piernas por encima del colchón y corrí. Al llegar a lo alto de las escaleras me detuve. La trampilla de la cocina se abrió con un crujido, se levantó lentamente, como si lo que estuviera debajo tuviera cuidado de no hacer demasiado ruido. Vi algo pálido que salía por la abertura, un hombro desnudo manchado de tierra, un brazo largo y delgado que se extendía hacia el suelo. No esperé, bajé corriendo las escaleras tan rápido que mis pies resbalaron en la alfombra. Golpeé la puerta principal, la abrí de un empujón y corrí por el claro. Respiraba con dificultad. La hierba estaba mojada y se me pegaba a los tobillos. No me importó. Seguí corriendo hasta llegar a los árboles. Apreté la espalda contra las ásperas cortezas de un roble, intentando que mis manos volvieran a tocar el teléfono. Nada. Me agaché ahí, conteniendo la respiración unos segundos. Todo quedó en silencio. Entonces oí que la puerta principal se abría de un golpe. Unos pasos, suaves y pausados, bajaban los escalones del porche hacia el patio. Se detuvieron y luego se acercaron, como si quienquiera que fuera pudiera sentirme cerca, pero no hubiera localizado exactamente dónde me escondía. Apreté las mejillas contra la corteza y me quedé completamente quieto. El corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que me delataría. Los pasos vagaban por la hierba, deteniéndose de vez en cuando. Creí oír una respiración húmeda y trabajosa. Finalmente, los pasos se desviaron hacia el otro extremo del claro. No me moví hasta que el cielo empezó a palidecer. Cuando hubo suficiente luz para ver, volví a cruzar el patio sigilosamente. Sentía las piernas vacías. La puerta principal estaba abierta de par en par. Dentro, la trampilla estaba cerrada de nuevo, impecable. No me importó lo que dejaba atrás. Empaqué lo que pude alcanzar con las manos, salí directamente y conduje hasta que los árboles desaparecieron tras de mí. Tenía 26 años el año en que mi primo Mason decidió que deberíamos ir de excursión a un lugar lejano, cerca de Fox Hollow. Uno pensaría que, al haber crecido en el este de Kentucky, ya habríamos explorado cada cresta y valle para cuando tuviéramos edad suficiente para conducir, pero por alguna razón ninguno de los dos había intentado adentrarse tanto en el bosque, y sinceramente nunca planeé hacerlo. Todos en nuestro condado conocían las historias de ese lugar. Mi abuelo solía sentarse en el porche trasero a tomar té dulce y contarme sobre cazadores que habían subido por los viejos senderos de servicio y nunca habían regresado. La gente encontraba su equipo o sus camionetas días después, pero ni una sola huella pasaba de la última señal del sendero. Siempre decía que esas crestas se tragaban a la gente entera, y la forma en que miraba la copa de los árboles cuando lo decía me hacía sentir como si supiera algo que no compartía. Mason nunca fue de los que se preocupaban por las viejas historias. Tenía la actitud de que, si no lo había visto con sus propios ojos, no podría ser real. Se reía de cualquier advertencia, por seria que fuera, y empezaba a hablar de cómo la gente inventaba cuentos de fantasmas para evitar que los niños entraran sin permiso. Esta vez se le había metido en la cabeza que necesitaba acampar en algún sitio. El mapa se quedaba en blanco, como él mismo dijo, sin señal de móvil, sin carreteras, sin señales, solo un montón de árboles viejos y una sensación de autocomplacencia. Le dije más de una vez que era un mal plan, pero la verdad es que no quería que pensara que tenía miedo. Cuando pasas suficientes años intentando no parecer débil delante de alguien, se hace difícil trazar el límite en el sentido común. Así fue como terminamos en la camioneta de Mason, rebotando sobre baches hacia una puerta exterior oxidada que no había sido encadenada en décadas. Recuerdo que tocó la bocina como si fuéramos a la casa de un amigo. Luego salió para abrir la puerta de una patada. Las bisagras hicieron un ruido horrible, como un grito a cámara lenta. Pensó que era divertidísimo. Aparcamos en un tramo de grava que parecía no haber visto un vehículo en años. Al salir, el aire olía a humedad, casi metálico, a hojas viejas y a algo que no podría identificar. Intenté ignorarlo mientras cargábamos las mochilas. Los primeros kilómetros se sintieron bastante normales.
Eran principios de septiembre y todo seguía verde. El sendero comenzaba ancho y con visibilidad. Solo un viejo camino de servicio con surcos de neumáticos que se habían llenado de aguas de lluvia. Seguí esperando ver a otros senderistas, pero las únicas señales de vida eran los pájaros revoloteando entre las ramas. Mason me miró una vez y dijo que sentía como si hubiéramos salido del pasado, como si el mundo se hubiera acabado tras nosotros, y aún no nos hubiéramos dado cuenta. Tenía una forma de decir las cosas que sonaban poéticas cuando quería. Cada 2 o 3 kilómetros pasábamos por algún rastro de la gente que vivió allí hacía algún siglo. Chimeneas de piedras solitarias, montones de botellas rotas, medio enterradas en la tierra, una estofa de hierro fundido oxidándose entre un matorral de madre selva. Me sorprendí preguntándome sobre esas familias, si se habían ido voluntariamente o si algo las había expulsado. Acampamos esa primera noche junto a un arroyo poco profundo. Mason hizo una fogata con una pequeña pirámide de ramas y una rueda de chispas que había comprado por internet. Se jactó de que no se necesitaban cerillas si uno estaba preparado. Personalmente pensé que habría sido más fácil llevar un encendedor, pero me guardé esa opinión. Intenté concentrarme en cocinar fideos y no en la sensación de que algo nos observaba al otro lado de la copa de los árboles. Sentía un hormigueo en la piel, como cuando te despiertas de una pesadilla que no recuerdas. Mason no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado despotricando sobre todos los videos de acampamentos que había visto, como si YouTube pudiera protegernos de lo que fuera que estuviese allá afuera. Esa noche me quedé despierto mucho después de que empezara a roncar. El fuego se había reducido a brasas y los árboles a nuestro alrededor parecían cerrarse cada vez que parpadeaba. Oía el crujido suave y lento de las hojas, como pasos intentando disimularlos. Entonces contenía la respiración y se detenían una y otra vez hasta que estaba casi convencido de que me lo imaginaba. Debí dormirme al final, porque al despertar la luz era tenue y gris. Recogimos nuestras cosas sin decir mucho. Creo que Mason esperaba que no mencionara lo inquieto que me había visto la noche anterior. Al segundo día, el sendero se convirtió en poco más que un rastro de maleza pisoteada. Había que abrirse paso entre ramas caídas y tener cuidado con los agujeros en el suelo donde se habían podrido los viejos postes de la cerca. Alrededor del mediodía, Mason vio un cartel clavado en lo alto de un álamo. La madera estaba astillada, la pintura tan descolorida que parecía casi blanca, pero aún así podían distinguirse 3 palabras: Sendero sin retorno. Mason se rió. Dijo que debía ser una broma. No le respondí. Estaba demasiado ocupado intentando no pensar en qué clase de persona caminaría tan lejos solo para clavar una advertencia. Más tarde, paramos en un acantilado rocoso para comer. La pendiente era tan profunda que apenas podía ver el fondo. Justo estaba empezando a desenvolver una barra de proteína cuando noté que algo se movía entre los árboles de allá abajo. Al principio, pensé que era un alce. Cruzó el barranco sin hacer ruido. Luego, se irguió. Sus brazos eran demasiado largos, colgaban casi hasta las rodillas. Giró la cabeza de forma lenta y metódica, como si contara cada árbol. Cuando levantó la cara hacia el cielo, vi cómo su mandíbula se partía por la mitad y se abría. No respiré. Apreté con tanta fuerza la barra de proteína que el envoltorio se partió en 2. Por un momento pensé que vomitaría allí mismo, pero entonces se escondió tras un matorral de árboles jóvenes y desapareció, y lo único que pude hacer fue quedarme allí, sentado, mirándolo fijamente. Mason finalmente notó mi aspecto y me preguntó si estaba enfermo. Intenté hablar, pero tenía la garganta pegada. Asentí solo para que dejara de mirarme. No hablamos mucho después de eso. Creo que se dio cuenta de que algo había cambiado. Esa noche acampamos en un hueco apenas lo suficientemente grande como para que cupieran las 2 tiendas. No hicimos fogata. No quería que nada viera que estábamos ahí. Yací en la oscuridad contando cada latido de mi corazón. El espacio entre ellos empezó a estirarse y se me encogió el estómago, cuando una llamada lo cesó por completo. Sentí como si el mundo contuviera la respiración. Una voz se alzó entre los árboles.
Al principio fue solo un murmullo bajo, demasiado suave para captar las palabras, pero se fue aclarando y sentí que se me erizaba cada vello del brazo. Era la voz de mi madre, el mismo tono suave que usaba cuando era niño, con miedo a la oscuridad. David, decía. Sentí un vacío en el pecho. Mi cerebro seguía buscando una explicación, quizás un truco del viento o mi imaginación reproduciendo viejos recuerdos, pero era ella. Hasta el pequeño temblor en sus vocales. Me giré para despertar a Mason. Mi mano no tocó nada más que el nylon frío. Su saco de dormir estaba vacío. Salí de la tienda tan rápido que casi me caigo. Mi linterna se tambaleó. Respiré hondo el aire frío y mohoso y lo llamé. Los árboles se tragaron mi voz. Entonces la oí de nuevo más abajo, ladera abajo, insinuando que una parte de mí quería correr hacia ella, como si tal vez, si lo hacía, la encontraría sentada allí sonriéndome, esperando abrazarme, pero algo más profundo, más viejo me mantuvo congelado. Giré lentamente en círculo con la luz. Fue entonces cuando la vi, a unos 20 metros de distancia, medio oculta tras un roble negro. Me observaba. Su piel parecía resbaladiza, demasiado delgada sobre los huesos que no encajaban bien. Sus largos brazos colgaban flácidos, sus dedos rozando las hojas. Su pecho subía y bajaba lento y deliberado. No pude ver ningún ojo. Esa fue la peor parte. Si hubiera visto sus ojos, tal vez podría haber desviado la mirada. Se movió, deslizándose de lado alrededor de un tronco, con los hombros girando de una manera que ninguna persona jamás podría. Dio vuelta lenta y pacientemente, como si supiera que no podía decidir si correr o quedarme paralizado. Tropecé hacia atrás y me di un golpe en la espinilla con una roca. El haz de luz de mi linterna tembló sobre los árboles. Fue entonces cuando vi una segunda figura, apenas un destello de piel pálida entre los troncos. Eso fue todo. Salí corriendo. Me abrí paso entre zarzas y árboles caídos. Las ramas me azotaban la cara y los brazos. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Detrás de mí se alzaron voces, primero las de mi madre, luego las de Mason y luego la mía. Todas gritando mi nombre en diferentes tonos. No miré atrás. No sé cuánto tiempo corrí. La oscuridad lo difuminaba todo, excepto el pensamiento: no te detengas, sigue adelante. Cuando finalmente llegué al viejo camino de servicio, el cielo empezaba a elevarse. Me fallaron las piernas. Me dejé caer en el suelo y me quedé allí, jadeando tanto que me ardía la garganta. Más tarde, llegó un camión del servicio forestal. El guardabosques bajó despacio, como si temiera asustarme. Me ayudó a subir a la cabina, me dio agua e intentó no parecer demasiado preocupado. Cuando preguntó dónde estaba Mason, no pude responder. Simplemente negué con la cabeza. No le conté lo que vi. Él me había creído si lo hubiera hecho. A Mason no lo he vuelto a ver hasta el día de hoy.